me considero una persona comprometida con lo que hago. Bueno, en ese momento desempeña el rol de periodista y pues bueno, tiene en sus manos o en su voz, en mis dedos, el poder redactar, locutar o el poder presentar parte del acontecer nacional, que es una gran responsabilidad que tiene uno con la sociedad. Mi primera interacción o cómo es que ingresé fue una convocatoria hace 12 años, aproximadamente yo tenía 15, en Revista Aula. Entonces había un club de corresponsales, de jóvenes o de adolescentes que estaban en sus colegios y que podían escribir notas sobre lo que ocurría en su colegio, y había una oportunidad y fue justamente ese el primer contacto que tuve con los medios de comunicación, y en ese momento me surgió la oportunidad justamente acá en Prensa Libre de poder comenzar a escribir dentro de algunas revistas juveniles. En ese entonces era Revista Aula. Comencé a tener esas ganas o esa vocación por poder explorar el área de las ciencias de la comunicación, y que hoy pues muchas de esas personas que me enseñaron pues son mis compañeros de trabajo. ¿Te imaginas? O sea, 12 años después convivimos en un mismo espacio con muchos de ellos. Sí me gustaba ver esa dinámica. Por ejemplo, veía los noticieros y yo me recuerdo que a mi mamá le decía así como, mira, qué genial se ve eso que hacen ellos. Cuando yo llegué a la universidad, por ejemplo, ya fue aterrizar aquello que ya hacía en la práctica, el poder aplicar la teoría, el cómo se llama eso que yo ya hacía en la calle. Y obviamente el poder profesionalizarte, que creo que es parte de lo relevante de esto, porque muchos colegas comienzan de forma empírica. Sin embargo, es muy importante la profesionalización. Los principales cambios que han tenido los medios de comunicación en ser ahora multiplataforma, en diversificarse para poder llegar a más audiencia. Hace 12 años, cuando yo comencé a tener tal vez algún tipo de interacción con los medios de comunicación, obviamente los medios escritos eran más. Hoy en día vemos una abundancia en cuanto a las plataformas digitales. Los medios han tenido que transformarse, han tenido que evolucionar y también tener que de alguna forma mejorar en el aspecto de cómo llegar, por ejemplo, a través de las redes sociales. Se ha tenido que diversificar el trabajo. Por ejemplo, una nota que va para papel también tiene que estar en la web, también se tiene que crear un formato para Instagram, una también para TikTok. Entonces, esa diversidad, ahora la información se tiene que hacer para todas las plataformas. Te puedo resumir en que los periodistas tenemos hora de entrada, pero no de salida. Por ejemplo, un día antes regularmente te piden qué vas a hacer, tus previsiones para el siguiente día. Y entonces tienes un marco de referencia tal vez de una o dos cosas que pueden pasar, pero de la nada puede ocurrir cualquier cosa. Y tu agenda se cayó y tienes que adaptarte en ese momento a eso que te toca. Digamos, en ese momento de la entrevista me pueden llamar, fíjate que está pasando esto en el Congreso, yo cubro Congreso. Tienes que ir al lugar de donde está ocurriendo o a algún otro sitio donde necesiten tu apoyo, pero la agenda cambia todos los días. Recuerdo que fue hace 2 años. En ese entonces estaba pasando una tormenta Julia, me recuerdo. Estaba impactando principalmente el área de Izabal, que ese día nos fuimos era un viaje que se estimaba de un día, se convirtió en 3. Fuimos un lunes, regresamos como miércoles. La situación es que es bien complejo en algunas áreas que uno no se imagina lo que está ocurriendo. Cuando llegamos a Izabal, el vehículo acá de prensa donde íbamos, el agua literal se nos entró en el carro. Íbamos cruzando 2 kilómetros tal vez, era un río que pasa encima de una carretera. O sea, no estaban aceptando tarjetas, solo efectivo. No había agua. La gente en la calle te decía que si llevabas agua que les dieras porque estaban incomunicados. La gente varada, viajeros, pasamos ese día, situación caótica, y después nos dicen, miren, váyanse a la franja transversal del norte. Aquí, por ejemplo, digamos, tu principal preocupación puede ser voy a comprar un vehículo para poderme movilizar. Entonces, digamos, el área de Panzó, Salta Verapaz, la gente ahí lo que piensa, o muchas personas, es un cayuco, porque llueve demasiado, se sale el río Polo Chico. Entonces las casas incluso están adecuadas para estar por lo menos a un nivel por encima del suelo, porque una llovizna y se inunda. Y es como parte del diario vivir de esa Guatemala que muchas veces se desconoce que existe. Creo que el principal consejo es que siempre se esfuercen, que siempre hagan con pasión lo que van a empezar, y por supuesto que le echen muchísimas ganas.